Vamos a leer aquí, hermanos, en Primera Tesalonicenses capítulo número 2, versículo número 13. Ya estamos ahí, hermanos. Muy bien. Dice en el verso número 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a orar y en esta mañana vamos a estar tocando el tema: ¿cómo recibes tú la palabra de Dios? ¿O cuál es tu actitud en cuanto al tema de la Biblia, la palabra de Dios? Vamos a orar y vamos a desarrollar este tema. Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por los cánticos que pudimos entonar. Gracias que en la cruz Cristo murió por nosotros y tenemos vida eterna por medio de su sacrificio. Gracias, Señor, que hay un nombre escrito en la gloria, y qué bendición que yo puedo decir mío es. Gracias, Señor, que tenemos una querida iglesia donde podemos congregarnos, donde podemos ser desafiados a crecer, donde podemos, Señor, exhortarnos los unos a los otros, y podemos incluso también levantar nuestras cargas, nuestras peticiones ante tu presencia, y podemos orar los unos por los otros. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas este tiempo que vamos a pasar en tu palabra. Te rogamos que tú puedas ser exaltado sobre todo. Lléname de tu Santo Espíritu. Padre, te pido que me perdone por mis pecados. Úsame para poder ser una bendición a los hermanos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante lo que 25 años, el cambio que 25 años puede traer a un mundo. Piense usted cómo era la vida los que vivieron, ¿verdad?, durante este tiempo. Piense los que vivieron en el 1995 y en el año 2000. Lo diferente que era la vida en ese tiempo y cómo la vida es en el día de hoy. ¿Recuerdan que en ese tiempo los celulares parecían un celular de esos militares grandísimo, que tenía una antena grandísima para poder hacer una llamada? ¿Recuerdan que durante los 90 el teléfono de la casa tú tenías que uno por uno darle vuelta para llamar y tú durabas media hora para hacer una llamada? ¿Recuerdan eso, mis hermanos? Y de repente la tecnología comenzó a crecer, se aparecieron los celulares, los maquitos, ¿verdad? Después los que tú puedes tocar la pantalla, los celulares inteligentes, y ya estamos en el día de hoy que tú puedes hacer una llamada por WhatsApp, ¿verdad, Benjamín? Y no solamente una llamada y escuchar la voz de otra persona, pero tú puedes incluso llamarla por video. Tú puedes ver la cara, tú puedes ver la persona y hablar con ellos por medio de un celular. La tecnología ha crecido bastante. Hubo un tiempo que para tú escuchar la noticia necesitabas un radio. ¿Y cómo es? De pila, exactamente. Y ahí estaba moviendo la antena y tratando de sincronizarse, ¿verdad?, con los diferentes, las diferentes emisoras. Pero ya en el día de hoy, tú puedes ver la noticia en la televisión, tú puedes escucharla por medio de las redes sociales, tú puedes por medio de una tableta o una computadora conectarte con la noticia y saber lo que está pasando en Israel, saber lo que está pasando en China, en los Estados Unidos, en Venezuela. Tú puedes ver imágenes y puedes escuchar las noticias del día de hoy. La tecnología ha crecido tanto que, como mencioné, ahora tú puedes llamar a una persona por video. Y hay una facilidad para comunicarse con un familiar, con un amigo. Y hay muchos medios que tú puedes usar. Pero hay un solo medio por el cual Dios habla, y no es por medio de un sueño, no es por medio de una revelación, no es por medio de una experiencia emocional. Y no estoy diciendo que Dios puede usar cualquiera de estas cosas, no. Pero Dios en el día de hoy nos habla por medio de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su palabra para poder conocer de Él,
para poder conocer su poder, para poder conocer su plan, su propósito para nuestras vidas. Y Dios nos ha dejado su palabra para perfeccionarnos. La palabra de Dios es sumamente importante en nuestras vidas. Estamos en el mes de la Biblia, ¿sí o no? Ya hoy es el último domingo del mes de septiembre. Y el Señor me guió a predicar este mensaje. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? ¿Cómo recibes tú la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas tú ante la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud hacia este libro llamado la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios? En 1 Tesalonicenses encontramos una iglesia ejemplar, una iglesia que nosotros debemos de imitar. Y esta iglesia tuvo una buena actitud hacia la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje que leímos ya, el verso número 13, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, y versículo número 13 nos dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis ¿qué? La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de ¿quién? De hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Vamos a ver algunos principios de esta iglesia y su actitud hacia la palabra de Dios. Primero vamos a ver que esta iglesia, la iglesia en la ciudad de Tesalónica, número uno, fue fundada por la palabra de Dios. Esta iglesia fue fundada por la palabra de Dios. Nosotros vamos a ver más adelante que Pablo habla muy bien sobre esta iglesia. Y todo lo bueno que esta iglesia tenía es porque tenía una buena base, tenía un buen fundamento, y ese fundamento era la palabra de Dios. Miren conmigo en 1 Tesalonicenses 1:3, lo que Pablo dice de esta iglesia. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra. Oye lo que dice, lo bueno de esta iglesia: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas buenas dice aquí de la iglesia. Tiene una fe que está trabajando. Hay un amor entre los hermanos que está obrando. Y hay una constancia, una fidelidad, una perseverancia en la segunda venida de Cristo Jesús. Todo eso es cosas buenas de esta iglesia. Y esta iglesia pudo tener ese crecimiento, todas estas cosas buenas que Pablo menciona, porque tuvo como su base, su zapata, si podemos decir, su fundamento, la palabra de Dios. Quiero que ustedes vean en el versículo número 5 del capítulo 1, lo que Pablo dice de esta iglesia. Pues por nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, y como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pongo un dedo ahí y vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Aquí es donde Pablo, en sus viajes misioneros, visitando diferentes ciudades para empezar nuevas obras, llegó a lo que era la región de Macedonia. Y ahí en Macedonia, él llegó a Tesalónica, y vamos a ver cómo fue que esta iglesia se inició, cómo fue establecida. Vamos a ver en el capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o decía Pablo, es ¿quién?
el Mesías que los judíos estaban esperando. Y al Pablo presentar el Evangelio, predicar el mensaje de la palabra de Dios, dice la Biblia en el versículo 4, y algunos de ellos, ¿qué dice? Creyeron. No todos aceptaron a Cristo, pero hubo un grupo de ellos ahí en la sinagoga que al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje llegó a sus corazones y ellos pusieron su fe en ese mensaje de la palabra de Dios. Esta iglesia recibió la palabra de Dios no como palabra de hombres. Cuando escucharon a Pablo no dijeron, me encanta cómo Pablo predica, me gusta cómo Pablo ilustra el mensaje de Dios, me gusta cómo Pablo desarrolla su mensaje y los versos que está comparando. No. Cuando ellos escucharon al apóstol Pablo presentar el evangelio de Cristo Jesús, los de Tesalónica lo recibieron como si fuese la palabra de Dios. Esta iglesia fue fundada en la palabra de Dios. Primero, ellos fueron salvos por medio de escuchar la palabra de Dios. Aquí vemos en este pasaje que Pablo predicó, ellos escucharon el mensaje y lo recibieron y pusieron su fe en Cristo Jesús. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que empezar con la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no dice que va a tener, no dice tiene en el presente vida eterna. Tú tienes que escuchar el evangelio. Y cuando tú escuchas el evangelio, el Espíritu Santo habla a tu corazón y trata de convencerte de que tú eres un pecador, que tú necesitas al Salvador Cristo Jesús. Y si tú aceptas el mensaje, pones tu fe en Él, la palabra nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Una promesa de la palabra de Dios. Y servimos a un Dios que no miente. Él promete salvarte si tú pones tu fe en Cristo Jesús. Esta iglesia fueron salvos, estos hermanos fueron salvos por medio de escuchar la palabra de Dios. Pero también, no solamente fueron salvos, vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. No solamente ellos fueron salvos por medio de escuchar la palabra de Dios, pero ellos también fueron transformados por medio de la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, y vamos a ver el versículo número 9, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo número 9. Oye lo que dice Pablo de los hermanos en Tesalónica que fueron salvos por medio de la palabra de Dios. Oye lo que dice de ellos. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de qué? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos que los de Tesalónica tenían una vida vacía con sus ídolos. Y ellos no solamente fueron salvos, no solamente recibieron la vida eterna, pero ellos fueron transformados. Los que antes servían a los ídolos y tenían una vida vacía con los ídolos, ahora tenían una vida con el Dios vivo y verdadero, lleno de gozo. Y Dios también, hermanos, quiere traer una transformación en tu vida. Él no solamente quiere salvarte, pero Él quiere transformarte. Él quiere transformar tu matrimonio. Él quiere transformar tu familia. Él quiere transformar a tus hijos. Él quiere transformar tu vida. Y Él lo hará por medio de la palabra de Dios. Esta iglesia, estos creyentes, no solamente recibieron la vida eterna, pero hubo evidencia de su salvación por medio de la transformación que la palabra de Dios tenía en la vida de cada uno de ellos. Hay muchos que dicen, yo creo en Cristo Jesús, yo soy salvo, pero continúan diciendo malas palabras, continúan viviendo en pecado, continúan viviendo una vida del mundo. Muchas veces, quizás, esas personas están haciendo una profesión, pero posiblemente no son salvos.
Porque la Biblia me enseña de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, hay una transformación, hay un nuevo deseo, hay ahora una nueva pasión por las cosas de Dios que antes no estaba ahí. Yo no estoy diciendo que vas a ser perfecto, pero hay un apetito por las cosas de Dios. Y esta iglesia, los de Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo, ellos no continuaron con sus ídolos. Ellos no continuaron con sus creencias del pasado. Cuando ellos recibieron a Cristo, ellos le dieron su espalda al mundo. Ellos le dieron su espalda a lo que antes creían. Ellos le dieron su espalda a todo lo que ellos entregaban su vida y adoraban. Y ahora dijeron, en vez de adorar a los ídolos, yo quiero servir y adorar al Dios vivo de Israel. Amén, hermanos. Dios quiere transformar tu vida y Él lo hará por medio de la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba orando por sus discípulos en Juan 17:17, Él dijo, santifícalos en tu verdad, orando al Padre. Tu palabra es verdad. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Yo pienso en Moisés, que duró 40 días y 40 noches allá en el monte con el Señor. Y cuando regresó transformado, regresó diferente. ¿Por qué? Porque estaba pasando tiempo en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Y si tú vas a ser transformado, si tú quieres que Dios te use, que Dios te ayude, tú vas a necesitar pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en su presencia, para que Dios te transforme. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto ¿qué? Es lo mínimo que podemos hacer. Cristo entregó su vida, hizo todo por salvarnos. Lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra vida al Señor. Y después en el versículo 2 nos dice que no os conforméis a este mundo, sino que seamos renovados por medio, que seamos transformados, cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un filtro, que cada vez que tú la lees, cada vez que tú la estudias, todas esas impurezas, todos esos malos pensamientos, tú lo pasas por la palabra de Dios. Y si tú permites que la palabra de Dios obre en tu vida, Dios te limpiará y Dios te usará. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere transformarte por medio de su palabra. Él quiere redarguirte, Él quiere instruirte, Él quiere darte doctrina, enseñarte, Él quiere ayudarte para que tú puedas ser perfecto ante sus ojos, puedas madurar, puedas crecer, para que Dios pueda usarte para su gloria y para su honra. No solamente esta iglesia que fue fundada por la palabra de Dios, no solamente fueron salvos por medio de escuchar la palabra de Dios, no solamente fueron transformados por medio de la palabra de Dios, pero también fueron sostenidos por la palabra de Dios. Miren en el capítulo 1, versículo 6, lo que dice de esta iglesia. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué dice? Recibiendo ¿qué? La palabra en medio de gran tribulación. ¿Y cómo lo hicieron? Con gozo del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalónica y todas esas iglesias ahí en Macedonia, durante este tiempo que Pablo estaba escribiendo esta carta, fueron perseguidas por los romanos y por otros, y muchos de ellos tuvieron que huir por la persecución. Esta iglesia estaba sufriendo.
Y aún en medio de su sufrimiento, aún en medio de sus tribulaciones, en vez de apartarse de la palabra de Dios, ellos dijeron, yo voy a recibir la palabra de Dios y la voy a recibir con gozo. Hermanos, cuando tiempos difíciles vienen a tu vida, lo que tú debes de hacer es correr a Dios en vez de huir de la presencia de Dios. Lo que tú debes de hacer es ir a la iglesia más y más en vez de apartarte de la casa de Dios. En vez de dejar de leer la Biblia en los tiempos difíciles porque estás cuestionando a Dios, lee más de la Biblia porque ella va a ser tu fortaleza en tiempos difíciles. El Salmo 119:50 nos dice, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. En el mismo capítulo, en el Salmo 119, versículo 92, dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¡Wow! Todos nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Mi pastor siempre lo dice, lo ha dicho y siempre lo va a continuar diciendo. O tú estás a punto de entrar en una tormenta, o estás en medio de una tormenta, o vas a salir de una tormenta. Pero en alguna de esas tres etapas estás tú. Pero lo bueno es que tú no estás solo, tú no estás sola. Cristo está contigo. Y Dios usa su palabra para fortalecerte, para ayudarte, para animarte, para motivarte a continuar haciendo su voluntad. Esta iglesia no dejó que sus tribulaciones los apartara de la palabra de Dios. Cuando lleguen esos tiempos difíciles, acérquese más a este libro, la palabra de Dios. La base de esta iglesia fue la palabra de Dios. ¿Cuál es el libro más importante de tu vida? ¿Cuál es el libro más importante en tu hogar? ¿Cuál es el libro más importante con tu esposo, con tu esposa? ¿Cuál es el fundamento que tú estás usando? Número uno, esta iglesia fue fundada por la palabra de Dios. Número dos, esta fue una iglesia que recibió la palabra de Dios como la verdad. Recibió la palabra de Dios por lo que es la verdad, la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2 nuestro verso de hoy, versículo número 13, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. Yo quiero que ustedes noten en ese verso que la palabra recibisteis es usada dos veces. Pero esa palabra recibiste tiene dos diferentes ideas que les voy a tratar de explicar. Primero, vamos a leerlo. Dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, esa palabra recibiste tiene la idea de yo, por ejemplo, si tengo un saco de aguacate, ¿verdad que sí? Y yo voy y se la entrego, vamos a decir, a Adán, a su casa, para que disfrute su aguacate, ¿verdad que sí? Yo le estoy entregando a él aguacates y él lo está recibiendo. Entregarle algo y él lo recibe. Esa es la idea de la primera palabra recibisteis. Ellos predicaron el evangelio y ellos lo recibieron, lo escucharon. La segunda es diferente. El segundo recibisteis, que dice ahí, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Esa palabra ahí recibisteis tiene la idea de dar bienvenida. Tiene la idea de abrir las puertas y que haga lo que quiera con lo que usted quiera hacer. Ellos no solamente recibieron, pero ellos abrieron las puertas de su corazón a la palabra de Dios. Ellos reconocieron, esta palabra no es de hombre, esta palabra viene de Dios. Fue una iglesia que recibió la palabra como es por la verdad. Yo quiero que, Antonio, tú pongas Hebreos 4:12 en pantalla para ahorrar el tiempo, no buscarla a todos nosotros. Pero en Hebreos 4:12 nos va a ilustrar
que hay muchos que escuchan la palabra de Dios, pero no todos los que escuchan la palabra de Dios van a ser salvos. No todos los que escuchan la palabra de Dios van a ser transformados. Dios no solamente quiere que tú escuches, que tú pongas atención, que tú aprendas. Dios quiere que tú también apliques la palabra de Dios a tu vida. Mira lo que nos dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer. Ahora, Antonio, yo quiero que tú pongas el verso número 2. Verso número 2 de ese mismo capítulo. Porque también a nosotros, recuerden que Hebreos, el autor, está escribiendo a judíos que están considerando abandonar el evangelio y regresar al judaísmo. Oye lo que dice él, el autor. Porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva, como a ellos. A ellos se les predicó el evangelio y a nosotros también se les predicó el evangelio. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. Hay muchos que vienen a la iglesia y escuchan mensajes. Y eso es bueno. Pero Dios no solamente quiere que usted escuche y conozca la palabra de Dios. Él quiere que usted ponga su fe en lo que Dios está diciendo. Él quiere que usted ponga por práctica lo que Dios está enseñando. ¿Crees que la Biblia es la verdad? ¿Crees que este libro es perfecto, inspirado por Dios? ¿Crees que este libro es santo, que este libro es puro, que es perfecto, que es la verdad? ¿Cuánto amas tú la verdad? Hay muchos que dicen que Dios no existe, pero la Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Salmos 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otros pueden pensar, otros pueden creer que no existe un Dios, pero este libro que es verdad, que ha sido probado por medio de científicos, por la arqueología, por diferentes maneras ha sido atacada y se ha mantenido fiel. La palabra de Dios es la verdad. Yo voy a creer que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Otros dicen que Cristo no es Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo, que es Cristo, era con Dios. En el griego eso significa cara a cara, y el verbo era Dios. Eso es Juan hablando de Jesús, que Cristo es Dios. La gente dice, no, los hombres son buenos. Sí, tenemos problemas y todo, pero la gente son buenas. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en el versículo 23 da una conclusión, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos países dicen en el día de hoy que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Génesis 2:24 nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios no dijo Adán y Esteban, ni tampoco dijo Eva y también Estela. No, Adán y Eva. Amén, hermanos. El matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es lo que enseña la verdad, la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, es tu cuerpo, haz lo que tú quieras con él, es tu decisión. Si tú estás embarazada, tú puedes abortar el niño. Eso es lo que muchos creen, especialmente en los Estados Unidos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Solamente le voy a dar el verso más pequeño, más corto de toda la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo voy a creer la Biblia, hermanos. Amén.
Y hay muchas personas, hermanos, que tratan de decir que yo voy a hacer esto, que yo creo aquello, pero yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Podemos continuar, hermanos, con otros temas, pero al final tenemos que decidir, reconocer qué es la verdad. Yo no sé de ustedes, yo creo que este libro es la verdad. Una iglesia, esta iglesia de Tesalónica fue una iglesia fundada en la palabra de Dios. Número 2, fue una iglesia que también recibió la palabra como la verdad, como la palabra de Dios. Y último, número 3, fue una iglesia que aplicó la palabra de Dios en su vida. Una iglesia que aplicó la palabra de Dios en sus vidas. Vamos a regresar al verso número 13 en 1 de Tesalonicenses. Pero antes de leerlo, Dios no quiere que reconozca que la Biblia es la palabra de Dios y que escuche palabra de Dios, pero Dios quiere que usted lo ponga en práctica. Dios quiere que usted viva la Biblia. Y en Santiago 1:19 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente. Y dice, si hacemos eso, nos engañamos a nosotros mismos. Y compara la palabra de Dios a un espejo, ¿verdad? Que uno va, cuando uno se está alistando, cepillándose los dientes, y si uno tiene una espinilla por ahí, ¡papá! ¿Verdad? Uno le explota, uno se va limpiando, se va recogiendo, poniéndose gelatina, ¿verdad? Preparándose para la iglesia. La Biblia dice que hay muchos que ven en la palabra de Dios es un reflejo, un espejo, y al leer la Biblia reconocen, wow, yo tengo una actitud pésima, wow, yo estoy tratando mal a mis hijos, wow, a mi esposo no le estoy ayudando como debo, wow, a mi esposa no estoy amándola como debo. Y vemos nuestra condición por medio de la lectura, del estudio, de la predicación de la palabra de Dios. Y al ver nuestras imperfecciones en nuestra vida, en vez de confesarlo al Señor y arreglar esos asuntos, vemos, está bien, yo estoy bien. Y continuamos con nuestra vida llena de manchas de pecados. La palabra de Dios no solamente quiere que tú escuches la voz de Dios, Dios quiere que tú pongas en práctica su palabra también. Miren el verso 13. Al final, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y miren lo que dice Pablo, dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra actúa, en el griego es en el geo. Yo no soy griego, pero suena algo así. Y tiene la idea de que la palabra de Dios trabaja, la palabra de Dios produce, la palabra de Dios da cierta energía, cierto poder en nuestra vida cuando nosotros la recibimos por lo que es en verdad la palabra de Dios. Esta iglesia fue transformada ¿por qué? Porque recibió la palabra como la palabra de Dios. Y cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú vas a notar una operación espiritual en tu vida. Dios ahora tiene control, Dios ahora puede obrar y puede cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Vamos a ver rapidito algunos resultados de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Primero, esta iglesia, porque aplicó la palabra de Dios a su vida, fue una iglesia, fue llena de miembros, de personas transformadas, y ya hablamos de eso. Antes servían a los ídolos, ahora están sirviendo a Dios. También cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú vas a vivir dentro de la protección y las bendiciones de Dios. Hay muchos que quieren la bendición de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Y cuando Dios le habló al pueblo de Israel por medio del predicador, del líder Moisés, le dijo claramente, tú quieres bendición, tú tienes que escuchar mis mandamientos, pero más importante, tienes que obedecer mis mandamientos. En el momento que tú hagas eso, tú sigas mi palabra, tú obedezcas, yo te voy a bendecir.
Voy a bendecir tus vacas, voy a bendecir, te voy a mandar lluvia, te voy a dar salud, te voy a dar todo lo que tú necesitas, voy a cuidar de ti, voy a protegerte de los enemigos. Eso fue lo que Dios le dijo a ellos. Léelo, de Deuteronomio 28. Pero también Dios le dio una advertencia a ellos. Pero si tú no escuchas y no obedeces la palabra de Dios, yo no voy a bendecir tus campos. La protección que yo te mencioné no va a estar sobre ti. Y muchos nos encanta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y habla de las bendiciones, de cómo el pastor anima a las ovejas, la lleva por pastos maravillosos, la cuida en la oscuridad. Y Dios quiere cuidarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere proveer por tus necesidades. Pero Jehová debe ser tu pastor. Tú debes de entregar tu vida, dejar que Dios sea tu pastor y tú seas su oveja. Tienes que entregarte a Él. Pero también cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú vas a ver un crecimiento espiritual en tu vida. Y eso fue lo que pasó en esta iglesia. Esta iglesia, por haber sido fundada en la palabra, sí recibió salvación, sí fue transformada, pero no se quedó paralizada. Esta iglesia iba creciendo, a ellos continuamente regresando a la palabra de Dios. La palabra de Dios continuaba actuando, operando, transformando sus vidas. Y vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a comparar la primera carta a la segunda carta. Bien, hermanos, ya casi vamos a terminar. Miren el capítulo 1, versículo 3. Como mencioné al comienzo del mensaje, miren lo bueno que dice el apóstol Pablo sobre esta iglesia. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esas tres cosas, mis hermanos: la fe de ellos, el amor entre los hermanos y la constancia o la perseverancia que ellos tenían. Tenga eso en mente. Ahora vamos a la segunda carta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Han pasado un tiempo ya y Pablo está escribiendo una vez más a estos hermanos. Y mira lo que él dice de ellos después de pasar un tiempo. Capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, versículo número 3 y el versículo número 4. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Aquí va. Dice: por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Ahí está. Primero la fe va creciendo. ¿Y el qué? El amor de todos y cada uno de vosotros, ¿qué dice? Abunda para con los demás. Y aquí viene el tercero en el verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra ¿qué? Paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones, persecuciones, y tribulaciones que soportáis. Cuando él dijo su constancia en la esperanza de que Cristo va a regresar, la mencionó de nuevo aquí. La paciencia que ellos tienen, la constancia, la firmeza, aún en tiempos difíciles. Esta fue una iglesia que cuando escucharon el mensaje aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero no se quedaron ahí. Ellos quisieron crecer en el Señor, querían crecer en su fe, querían crecer y abundar aún más en el amor que tenían los unos por los otros, y querían continuar siendo firmes aún en tiempos difíciles. Cuando tú aplicas la palabra de Dios constantemente todos los días, cuando tú la aplicas a tu vida, tú vas a ver un crecimiento espiritual en tu vida. Tú vas a notar un cambio en tu actitud. Tú vas a ver un cambio en tu manera de hablar. Tú vas a ver un cambio aún en tu manera de trabajar, en tu perspectiva de la vida. Todo va a cambiar porque ahora tú no estás viendo el mundo y todo lo que estás haciendo por medio de los lentes humanos. Tú lo estás viendo por medio de los lentes de Dios, a la luz de la eternidad.
tú vas a ver un crecimiento espiritual cuando tú aplicas la palabra de Dios. Pero por último, también va a haber un gozo en aquellos que han invertido en tu vida. Cuando tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, otros se van a regocijar. Miren conmigo, vamos a regresar a 1 de Tesalonicenses, capítulo número 2, nuestro pasaje. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ok. Versículo 13. Mire cómo empieza Pablo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos ¿qué? Gracias a Dios. Y después habla de cómo ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios. Hermanos, ellos estaban agradecidos con esta iglesia. De cómo Dios había usado su palabra para transformarlos. Miren el verso número 20 también. Lo que dice a Pablo. Vosotros sois nuestra ¿qué? Nuestra gloria y gozo. A mí a los pastores, los evangelistas, los líderes cristianos, cuando ven a un jovencito, una jovencita, cuando ven una pareja, cuando ven una familia que deciden seguir a Cristo, eso nos llena de gozo. Cuando vemos constantemente que están leyendo la Biblia, están haciendo preguntas sobre la Biblia, están aplicando la Biblia en sus vidas, no son perfectos. Ellos no han alcanzado la perfección, pero están tratando. Y a nosotros como pastores ver a individuos, a ver jóvenes, a ver familias, querer aplicar la palabra de Dios, eso nos llena a nosotros de gozo. Me llena de gozo ver a nuestros jóvenes servir a Cristo Jesús. Me llena de gozo ver a familias de nuestra iglesia querer juntos tener ese tiempo devocional entre familia. De tener a los hijos juntos y apartar unos minutos para leer un pasaje y que la Biblia sea ese libro por lo cual vivimos en nuestro hogar. Eso me llena de gozo. Hay una iglesia en Santo Domingo, una iglesia grande, una iglesia muy buena, que si le menciono el nombre de los pastores, usted la conocería. Pero los pastores constantemente están haciendo encuestas de quiénes tienen devocionales en sus hogares, quiénes pasan tiempo con sus hijos en la palabra. Y en el tiempo de la escuela bíblica, cuando tienen los niños no mienten, ¿verdad? Si usted tiene un secreto, no se lo diga a los niños, porque lo van a regar a todo el mundo. Pero ahí los pastores, trabajando con los niños, le preguntan a todos, hicieron una encuesta: ¿y en tu casa ustedes leen la Biblia como familia? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? Y en esta iglesia, donde habían 70 familias representadas en todos los niños que estaban ahí, solamente habían 10 familias que tenían tiempo de devocional, que quizás no saben mucho de la palabra, pero por lo menos leían un pasaje de la palabra de Dios para compartir con sus hijos la Biblia. Hermanos, si nosotros queremos que Dios use a nuestras familias y use a nuestros hijos, debemos demostrar a nuestros hijos que este libro es importante. Mostrar que este libro es la autoridad, es la verdad. Y a mí me llena de gozo ver familias leer la Biblia, familias, invitar a otras familias para que vengan a la iglesia, familias queriendo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Juan, solamente tiene un capítulo. En el verso número 4, oye lo que dice Juan: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y en tercera de Juan, también solamente tiene un capítulo, en el verso número 4, Juan también dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo espero que todos nuestros jóvenes y también adultos desean andar en la verdad, desean recibir
este libro, recibir la palabra de Dios por lo que es en verdad palabra de Dios, voz de Dios, que es exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú vas a traer gozo a tu pastor, tú vas a traer gozo a otros hermanos, porque tú has decidido seguir por el camino, la senda de la justicia, esa senda que Dios te va a ayudar a crecer, por esa senda donde Dios te va a usar para su gloria y su honra. Escoge el camino de Dios. La pregunta de esta mañana es: ¿consideras la Biblia como la palabra viva de Dios en tu vida? ¿La aplicas diariamente, dejando que Dios te guíe por su palabra? Y en tiempos difíciles, cuando llegan tribulaciones a nuestras vidas, ¿a quién corres? ¿A quién buscas? ¿Qué lees? ¿Vas y buscas la palabra de Dios para que te consuele y te fortalezca? La iglesia de Tesalónica fue una iglesia usada por Dios. La Biblia nos dice que por el ejemplo que ellos tenían, otros en la región de ellos llegaron a conocer a Cristo Jesús. Y yo quiero, mis hermanos, que mi vida y que el testimonio de nuestra iglesia pueda impactar todo Nagua, pueda impactar toda la región, toda María Trinidad Sánchez, toda la República Dominicana. Que cuando otros escuchen de las familias de aquí, cuando escuchen de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de nuestros niños, digan: algo está pasando ahí. No es que nosotros somos buenos, sino que nosotros estamos tratando lo mejor posible de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a